Buenas tardes para todos y todas las personas que en esta tarde se conectan a través del Facebook Live de la Alcaldía de la Unión. Muchas gracias a Carlos Franco Valencia, comunicador social, que nos ha permitido con su logística y con su articulación poder garantizar que este espacio se pueda hacer. Un saludo muy especial a las personas de la zona rural, de la zona urbana de nuestro municipio, en especial también a la institución educativa San Juan, que a través de una articulación con la Dirección Local de Salud, desde su política pública de salud mental, estamos posibilitando este espacio con una temática que consideramos que es muy importante para nuestro municipio y para nuestra comunidad, para nuestras familias. Entonces, es un saludo muy especial. Mi nombre es Ana María Jaramillo y soy la psicóloga que coordina la política pública, también de parte de la doctora Sandra, que es la directora local de salud, que siempre está muy atenta a todas estas actividades que desarrollamos. La hemos desarrollado también con otras instituciones educativas, con otras poblaciones de jóvenes, de padres de familia, de docentes, que también se han articulado acá. Entonces, un agradecimiento, una bienvenida a todos y todas. Quiero también informarle a la comunidad que a través del Facebook Live de la Alcaldía de la Unión pueden hacer unas preguntas y el psicólogo que nos acompaña hoy, que ya vamos a hacer la presentación, vamos a poder, en la medida de que nos permita el tiempo, hacer ese acompañamiento a las preguntas. A la voz de la Unión, con ese espacio de Café de la Tarde, agradecimiento especial porque pudo extender el horario que normalmente es de media hora y lo pudo extender a una hora para que podamos estar con todos ustedes. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, bienvenidos. La prevención, el consumo de sustancias psicoactivas es una problemática y una situación que se presenta en nuestra comunidad. Nos presenta una especial alerta con los jóvenes. Sabemos que hay niños y niñas que desde los 9 años están iniciando el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, consideramos que es muy importante que las familias, porque esto no es solo una problemática ni de una institución educativa o de una alcaldía o de una administración o de la Dirección Local de Salud, es una problemática que afecta a nuestras familias, afecta a la persona que lo está viviendo. Entonces, queremos acercarnos a las familias, queremos acercarnos a esta problemática, abrir un canal de comunicación, acercarnos desde la sensibilización y desde que ustedes sepan que cuentan con la Dirección Local de Salud como una entidad que puede acompañar y apoyar la problemática. Quiero darle la palabra para un saludo al profesor Elkin Alirio Llanos, que nos acompaña desde la institución educativa San Juan y que también en nombre de su rector Juan Diego está acompañando este espacio. Elkin, muy buenas tardes y te estamos escuchando para que nos puedas saludar en nombre de la institución educativa. Muy buenas tardes. En nombre de la institución educativa, pues sea este un cordial saludo y que sea esta una oportunidad para acercarnos, ya que en este tiempo de distanciamiento pues se ha hecho muy difícil tener ese contacto con nuestra comunidad educativa. A las personas que nos escuchan, en especial a nuestra comunidad de San Juan, de Las Piedras, de Brisas, de Chalarca y de San Miguel. También muchas gracias al conferencista, a la coordinadora Ana María y a la asistencia técnica de Carlos. Elkin, muchísimas gracias. Entonces muchas gracias, Elkin. Quiero entonces ahora sí darle la bienvenida a el psicólogo John Faber Restrepo Zapata, que nos acompaña el día de hoy. Él es el profesional enlace de acciones frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas dentro de la política integral de prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas. Él pertenece al Comité Departamental de Prevención de Drogas de Antioquia, que es operado por la S Carisma en la ciudad de Medellín, y él ha sido un profesional muy estratégico en esta situación específicamente de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Ha hecho un proceso de acompañar, de prestarnos una asistencia técnica frente a la ruta de atención, que es un producto que también vamos a socializar con la comunidad, y en el plan de acción, que también hace parte de esa estrategia para poder implementar unas acciones en el municipio.
Entonces, John Faber, bienvenido. Haces parte ya de nuestro municipio y tienes la palabra con esta, digamos que prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por esa presentación. Muchas gracias al municipio de La Unión, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría Municipal de Salud. Yo creo que esa presentación que tú haces está muy bien, ¿cierto? Hemos realizado con el municipio un trabajo mancomunado, muy productivo, diría yo, en la medida en que se ha beneficiado tanto la comunidad como la Mesa de Salud Mental, que desarrolla un trabajo muy estratégico en temas de prevención de comportamientos y de conductas de riesgo, de situaciones de riesgo que no solamente tienen que ver con el tema del consumo de sustancias psicoactivas, sino con la prevención de la violencia, con la prevención del suicidio, con la atención a enfermedades del estado de ánimo, la depresión, el estrés, la ansiedad, ¿cierto? Toda esa política pública y eso es fundamental y muy importante en este momento. Ahorita estamos viendo pues digamos que un momento muy atípico en la historia de la humanidad. Es primera vez en mi vida y yo creo que primera vez en la vida de muchos de ustedes que estamos enfrentados a una pandemia que no solamente ha tenido un impacto muy significativo en la salud de las personas, ya se ha superado a nivel mundial el millón de muertes asociadas al virus del COVID-19, ¿cierto? Entonces eso refleja que hay un impacto en la salud global, pero además también se está identificando que como resultado de esta pandemia hay una afectación muy significativa en la salud mental, ¿sí? En la salud mental de todas las personas. Y enseguida les voy a decir por qué. Porque estábamos cambiando, digamos que muchas de las costumbres familiares, estamos cambiando muchas de las costumbres familiares y esos cambios han incidido notoriamente en que nuestra salud mental, además de lo que ha implicado esta pandemia, se venga deteriorando. Y es ahí donde voy a hacer un poquito de énfasis en esta charla con la comunidad, ¿sí? En esta charla con la comunidad en cómo nuestra salud mental se ha venido deteriorando un poquito en este periodo de pandemia, ¿cierto? Además de nuestra salud física, pero ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar, digamos que esos efectos negativos en nuestra salud mental, ¿cierto? Y cómo evitar situaciones de riesgo que más que beneficiar nuestra salud mental, lo único que van a hacer es agravar aún más los problemas que se pueden desarrollar en nuestra salud física, mental, en nuestra salud familiar, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, ¿sí? Anteriormente, las familias tenían como costumbre o como un hábito comer en el comedor, ¿cierto? Tomar los alimentos en el comedor, sentarnos en la sala, establecer espacios de diálogo y de comunicación, de contar historias, de jugar en familia, juegos de mesa, juegos de salón y toda esta serie de hábitos, de costumbres, digamos, que se han venido perdiendo. La pandemia nos mostró eso, ¿cierto? Que muchos de estos hábitos que han demostrado ser muy sanos, muy favorecedores para la unión de las familias, se habían venido perdiendo y que en este momento justamente por algo que nos ha obligado la pandemia y es el encierro, el aislamiento social, las familias estaban ahí como todas desconfiguradas. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí reunidos, cierto? ¿Qué nos vamos a poner a hacer, cierto? ¿Por qué? Porque veníamos, por ejemplo, de que uno comía en el comedor, el otro viendo televisión, el otro por allá metido en la pieza, por decir un ejemplo, cierto. Todos estábamos pegados del celular, entonces yo pasaba feliz mientras yo estaba con mi celular, la mamá también, el hermanito, y la comunicación entre los miembros de las familias se ha venido debilitando significativamente. Y eso es un elemento importantísimo en lo que tiene que ver con la prevención de situaciones de riesgo y con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La comunicación intrafamiliar. Ahorita voy a ampliar un poquito ese asunto de la comunicación intrafamiliar
porque para mí es esencial en el tema de prevención. Para mí la comunicación es esencial en el tema de prevención, en el tema de habilidades sociales, en el tema de habilidades para la vida, que lo vamos a ir ampliando, ¿sí? Si Ana durante el transcurso de esta charla tiene alguna pregunta, algún aporte, bienvenido. Y vamos a arrancar entonces esta charla con una situación de riesgo que ya lo había nombrado Ana, y es como además de que las enfermedades mentales se vienen disparando, están aumentando, y que la estadística está mostrando que situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión están disparando, que digamos de alguna manera que están disparando la demanda en los centros de salud. ¿Por qué? Justamente por eso, porque las personas habían perdido, ¿cierto? O no contaban con capacidades adecuadas para afrontar todos estos retos nuevos que la pandemia nos puso, ¿sí? El aislamiento, la crisis económica, la crisis familiar, inclusive el hecho de vivir en familia, de vivir reunidos, eso también se convirtió para muchas familias en una crisis, aunque ustedes no crean. Ya ustedes como familias, como comunidad, deben empezar a revisarse si se encuentran allí, y si no, pues hombre, hay que seguir fortaleciendo todos los espacios de comunicación para que esos vínculos intrafamiliares cada vez sean más protectores. ¿Listo? Una de las situaciones de riesgo que ahorita también está mostrando una significativa alza, ¿cierto? O crecimiento, tiene que ver entonces con que las personas están consumiendo aún más, con más frecuencia, ¿cierto? Aún más, con más frecuencia, y diferentes tipos de sustancias psicoactivas que van desde las bebidas alcohólicas hasta otro tipo de sustancias que son muy agresivas y muy destructivas para la salud física y mental de las personas. Pero, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Vean, las sustancias psicoactivas, digamos que son unas sustancias que las introducimos en nuestro cuerpo por diferentes vías, de diferentes maneras, ¿cierto? Saben ustedes que algunas de esas sustancias las fuman, que otras de esas sustancias las pueden inyectar, que inclusive colocándose en la piel se pueden absorber, que las pueden introducir por las vías nasales o por otras vías. Y es justamente eso lo que nosotros como familias, como comunidad, debemos evitar, ¿cierto? Debemos evitar que cada vez de manera más temprana, y que en este momento de crisis nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestras compañeras empiecen a utilizar sustancias como un elemento, entre comillas, para resolver conflictos y situaciones que en este momento están muy acrecentadas. Cabe una pregunta para hacerles, ¿cierto? ¿Qué persona, qué familia, qué comunidad a lo largo de la historia no ha tenido conflictos? Todos, absolutamente todos hemos tenido en un momento determinado de nuestra vida un conflicto, ¿cierto? Hemos tenido una situación crítica. Y si nos damos cuenta, cuando nosotros acudimos a diferentes elementos de ayuda, a diferentes personas, buscamos apoyo, miramos cómo resolverlo de una forma positiva, efectivamente ese conflicto, esa crisis o esa situación se soluciona, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero mostrar es que la mejor manera para resolver los conflictos tiene que ver necesariamente con la comunicación que nosotros establecemos con las otras personas. Nuevamente aparece ahí, y ojo con esto, el tema de la comunicación entre los miembros de la familia, entre los miembros de la comunidad, inclusive comunicación aún más especializada que se puede establecer con entidades de salud, con la comisaría de familia, con la policía, a través de la cual nosotros buscamos recursos, ayudas, apoyos para resolver determinado conflicto, determinada crisis, ¿cierto? Eso sería, digamos que unas instancias más externas, cuando a nivel interno, a nivel familiar, a nivel propio de ese vínculo, ya las situaciones están saliendo de control. Pero bueno, continuemos entonces diciendo que sustancias psicoactivas hay muchas, hay una gran cantidad de sustancias psicoactivas
que se ofrecen por ahí y que una manera de ofertar sustancias psicoactivas a las personas es diciéndoles, venga, utilice esta sustancia porque esto lo va a hacer sentir tranquilo, lo va a hacer olvidar, lo va a hacer feliz, le va a resolver los conflictos, le va a resolver los problemas y no se preocupe, consuma la sustancia y verá cómo le va a ir de bien. Esa es una forma en que muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, muchas mamás, muchos papás, inclusive hasta abuelas, ingresan al mundo del consumo de las drogas, ¿cierto? Bajo una oferta, bajo una promesa en que las drogas son la solución para los problemas. En realidad, eso es un mito que debemos empezar a contrarrestar desde el interior de nuestros hogares y en nuestras comunidades. ¿Y cómo empezamos a contrarrestar este mito? A través de información clara, como la que se le está brindando en este momento a la comunidad, a través de información oportuna, a través de información que nos muestre realmente qué es lo que ocurre con el tema de las drogas, ¿cierto? Porque a veces nosotros empezamos a consumir drogas y pensamos que las drogas no nos van a hacer un daño, ¿cierto? Que en un momento determinado podemos suspender el consumir sustancias, pero nos damos cuenta que en realidad con el paso del tiempo y con una utilización más frecuente de las drogas, de las sustancias psicoactivas, vamos a generar adicciones a las drogas. Y cuando estamos hablando de adicción a las drogas ya es un poquito más complejo, ¿cierto? Ya es un poquito más complejo porque si las relaciones intrafamiliares inicialmente estaban deterioradas con el consumo de drogas, con la adicción a las drogas, esas relaciones intrafamiliares, esos conflictos se van a acrecentar mucho más. Entonces aquí estamos viendo cómo las drogas en realidad no nos están generando placer, satisfacción, resolviendo conflictos, problemas o situaciones que nos pueden haber ocasionado crisis, estrés, ansiedad o preocupación, ¿cierto? Entonces las drogas, digamos que son sustancias que introducimos en el cuerpo desde lo exterior, ¿cierto? A través de diferentes vías y que esas sustancias tienen una incidencia, un impacto, ¿cierto? Una afectación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos, de interpretar el mundo, de interpretar los problemas, de interpretar la realidad, de relacionarnos con el otro, empiezan a afectar nuestros vínculos, empiezan a afectar nuestra capacidad de evaluarnos y valorarnos a nosotros mismos, ¿cierto? De evaluar al otro, de tomar decisiones. Entonces, miren cómo las drogas con el paso del tiempo cada vez van a ir afectando más las funciones psicológicas, el comportamiento, la actitud, ¿cierto? La presentación personal, las relaciones con los otros. Eso es realmente lo que ocurre con las sustancias, que inicialmente nos pudieron haber ocasionado un poquito de placer, sí, pero si ustedes se ponen a ver una persona que ya consuma durante mucho tiempo licor, pregúntense ustedes y analicen ustedes realmente si esa persona será feliz consumiendo licor, ¿cierto? Cuando la vemos en un nivel de deterioro, que constantemente tiene que estar tomando licor, que abandonó la familia, que abandonó el trabajo, que su vida gira totalmente en torno a las drogas. Entonces, es preguntarse qué tan válido, qué tan oportuno, ¿cierto? Qué tan pertinente y qué tan apropiado es utilizar drogas como un elemento para superar, ¿cierto? Para superar las situaciones que típicamente vivimos, que de alguna manera nos pueden representar estrés, dolor, tristeza o preocupación, o qué otras herramientas podemos utilizar a fin de resolver esas situaciones problemáticas o esos conflictos que cotidianamente vivimos y que se nos presentan. ¿Listo? Discúlpenme un momentico. Ya continuando, digamos que dependiendo de las drogas que las personas consuman, los efectos van a ser variados, ¿cierto? Algunas personas se van a poner se van a creer que son muy divertidas, que son muy enérgicas,
que todo lo pueden hacer, que nada les queda pequeño, ¿cierto? Otras personas, en cambio, se van a quedar dormidas, ¿cierto? Se van a dormir, se van a deprimir, no van a disfrutar mucho realmente, y otras, en cambio, nos van a poner a percibir el mundo de una forma muy extraña. Esos son los tres tipos de drogas que hay, unas que llaman activadoras del sistema nervioso central, otras que llaman depresoras y otras que llaman intrusivas o perturbadoras. Esas son las drogas, ¿sí? Nos producen un placer pasajero, limitado, porque lo que uno escucha con las personas que ya llevan mucho tiempo consumiendo sustancias psicoactivas es que en realidad ese placer que inicialmente sintieron ya no lo van a volver a sentir, ya no lo sienten, y que el consumo de las drogas lo realizan porque para ellos la vida es muy triste, ¿cierto? Para ellos la vida es muy dolorosa. Se perdieron los vínculos, se perdió la familia, se perdió el empleo, se perdieron tantas cosas que dicen inclusive muchas personas que se han logrado recuperar del tema de las adicciones, que si no se hubieran metido, ¿cierto?, a consumir drogas, la vida sería muy diferente para ellos. Entonces, para no llegar a esa situación tan problemática de que la adicción ya se convierte en una enfermedad para las personas, hay que desarrollar desde muy tempranamente, y este es un momento muy oportuno para hacerlo, en la familia, aplicar, desarrollar, poner en escena, ¿cierto? Poner en juego, empezar a ejercitarlas, unas estrategias de prevención, unas estrategias de contención, unas estrategias de unión y unas estrategias de fortalecimiento personal y social. Ahí diría yo que esas estrategias, ¿cuáles son? Son estrategias que parten fundamentalmente del diálogo y la comunicación con el otro. Tercera vez que hago énfasis, diálogo y la comunicación intrafamiliar es muy válida, es muy pertinente a fin de evitar que los miembros de una familia o de alguna comunidad empiecen a consumir sustancias. Hombre, que no servirá en todos los casos, puede ser, pero la gran invitación es a empezar a ponerlas en marcha y en juego. Acciones tan sencillas como las que les voy a decir enseguida. 1. ¿Cuánto tiempo? Va a hacerles como unas preguntitas, ¿cierto? Preguntémonos nosotros cuánto tiempo diario, cuánto tiempo semanal estamos destinando a nuestros hijos para ayudarles a hacer las tareas, ¿cierto? O al menos para escucharlos frente a qué tareas les están enviando a través de los medios virtuales los profesores, ¿sí? ¿Por qué? Eso es muy importante porque eso habla del apoyo que nosotros le podemos brindar a nuestros hijos. Es una pregunta tan sencilla, pero yo pienso que si ustedes empiezan a revisarse, a responderse y dicen, ah, sí, yo le estoy dedicando mucho tiempo, ve, en realidad no me había puesto a pensar que yo podía, así fuera con el solo hecho de preguntarle a mi hijo sobre su tarea, que eso va a tener un impacto positivo en la vida de él. Preguntémonos, por ejemplo, cuántas veces a la semana, ¿cierto?, destinamos espacios con nuestros hijos o espacios en familia para jugar, para retomar juegos de mesa, que el parqués, que el dominó, que las cartas, ¿cierto? Inclusive muchos videojuegos modernos que podemos jugar como padre y como hijo, como mamá como hija, en fin, ¿cierto? Los juegos de la mamacita, de la niña que soñaba con ser mamá, ¿cierto? De, de jugar a las muñecas, ¿cierto? ¿Qué tanto acompañamiento, por ejemplo, nosotros como mamás, como papás, le estamos dando a los hijos en el juego? Sí, juegos de campo que se pueden desarrollar inclusive al interior de la casa, ¿cierto? Hacer una pequeña golosa, saltar el lazo, jugar a las escondidas, ¿cierto? En el caso de niños pequeños, en el caso de niños preadolescentes, sí. En el caso de adolescentes, preguntémonos qué tanto nosotros, por ejemplo, nos interesamos sobre las redes sociales de nuestros hijos, que en este momento es un hecho muy significativo, muy importante,
porque uno ve que los adolescentes han desarrollado grandes desplazamientos, grandes avances, que la comunicación de ellos con los otros es a través del celular, a través de la tablet, y muchas veces nosotros como papás nos desinteresamos de eso. ¿Sí? No nos damos cuenta realmente de qué es lo que está pasando allí, de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que puede ocurrir. Y de esa forma, cuando nosotros empezamos a interesarnos, si bien al principio va a ser un poquito, va a haber un poquito de resistencia, tengan la plena seguridad que cuando nosotros como papás no somos intrusivos y sabemos desarrollar un adecuado control de esos medios, los vínculos de confianza, de proximidad intrafamiliar van a ser muchos mayores. Ahí les estoy entregando otra estrategia que podemos desarrollar al interior de nuestros hogares en esta época de pandemia. Hay otras estrategias, digamos que nosotros no nacemos con ellas, ¿cierto? Que son las habilidades para la vida y las habilidades sociales. Digamos que es una estrategia que parte de una organización mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, que ya lleva mucho tiempo, que ha demostrado ser muy eficaz y que a la base de esa estrategia lo que se encuentra claramente es la comunicación, pero no cualquier comunicación, sino una forma de comunicación especial. Porque en las familias hay diferentes formas de comunicarse, aunque ustedes no crean, y yo creo que muchas de las familias que están aquí, que están prestando atención, se han dado cuenta que hay muchas formas de comunicarse en las familias, pero se han encontrado 3 formas básicas de comunicarse. Una primera forma, digamos que es una comunicación muy agresiva, ¿sí? Que es una comunicación muy malsana, en donde la crítica, la devaluación del otro, la falta de reconocimiento de sus derechos, de sus potencialidades, de su individualidad, no se tienen en cuenta en este tipo de comunicación. Generalmente las personas que se comunican de esa forma agresiva son impositivas, acuden al castigo físico, al maltrato verbal, a la violencia, y con esto lo único que hacemos es generar distanciamiento con esa persona, un distanciamiento afectivo muy fuerte y muy significativo, ¿cierto? Y distanciamiento con los demás. Aunque ustedes no crean, los hijos empiezan a perder la confianza en esas figuras de crianza y acompañamiento que suelen ubicarse en este tipo o en esta forma de comunicación. Entonces, esta forma de recomendación de comunicación, si bien está presente en muchas familias, la idea es que vamos a tratar, ¿cierto? En la medida de lo posible, a dejar de comunicarnos así. ¿Sí? Otra forma de comunicación es, digamos que una comunicación muy pasiva, en donde alguna persona de la familia, familias como tal, se ubican en un lugar que poco o nada les importa lo que está ocurriendo al interior de la familia o en el entorno, ¿sí? No tienen una opinión clara de ellos, no tienen una opinión clara de la vida, no tienen una capacidad fuerte para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, permiten que sus decisiones o que las decisiones de sus vidas sean tomadas por otras personas, lo cual también implica mucho riesgo porque en última instancia se pierde la autonomía, la capacidad para desenvolvernos de una forma independiente, para tomar decisiones asertivas, decisiones positivas y nos dejamos arrastrar por los demás. Esa comunicación también genera muchos riesgos. Uno de ellos, la pérdida de confianza, ¿cierto? La posibilidad de ser manipulados o inducidos por otros, los problemas de comunicación. A nivel interno se genera mucho resentimiento, mucha insatisfacción, ¿cierto? Entonces también para que revisemos de que si esta forma o esta forma de comunicación se encuentra presente en nuestras familias. Y una tercera forma de comunicación que es, digamos, la más recomendable, ¿cierto? Porque está a la base de las habilidades sociales, de las habilidades para la vida, es la comunicación asertiva. ¿Y qué es eso de comunicarnos asertivamente? Es la forma en que nosotros nos relacionamos con el otro a través de las palabras, a través de las actitudes, teniendo muy en cuenta los valores, las emociones del otro,
los sentimientos, sus preocupaciones, sus motivaciones, dándole a conocer nuestras intenciones buenas y positivas, ¿cierto? Nuestra capacidad para escuchar y comprender, para colocarnos en su lugar y decir, hombre, yo te estoy entendiendo que en este momento estás muy mal, decime cómo yo te ayudo, porque yo sé lo que es sentirse mal. Entonces, te puedo ayudar porque he tenido experiencias propias que no pueden ser iguales a las tuyas y que nunca van a ser las tuyas, pero a partir de esas experiencias nos podemos brindar ayuda y apoyo. Esa es la comunicación asertiva. Cuando nosotros nos comunicamos asertivamente en la familia, se generan muy fácilmente espacios de confianza y de diálogo, ¿cierto? Cuando yo como hijo voy donde mi papá y le comento que tengo una situación problemática y mi papá me brinda escucha, ¿cierto? Nosotros empezamos a confiar en esa persona, empezamos a, a desdibujar temores frente a esa figura que es tan idealizada, porque los papás son muy idealizados por los hijos, ¿cierto? Y vemos que esa figura está en capacidad de apoyarnos, de acompañarnos, de orientarnos, de decirnos sanamente que hay que prevenir situaciones de riesgo, que hay que prevenir el consumo, que hay que estar atentos a esas situaciones que nos pueden generar malestar, ¿sí? Esa comunicación asertiva es una comunicación muy sana, muy eficaz. Y a partir de esa comunicación asertiva, desde temprano, o sea, desde temprano en la crianza con los hijos, nosotros podemos ayudarle a los hijos a salir adelante, a enfrentar diversas situaciones que se presentan cotidianamente. Digamos que la comunicación asertiva es un elemento clave para formar en habilidades sociales y para entregarle a los hijos y a la comunidad herramientas de prevención. Sí, una de las primeras habilidades sociales, yo diría que es una habilidad que se enseña muy tempranamente, es el tema de saludar, ¿cierto? Cuando uno se levanta, se despierta y lo primero que uno escucha de sus papás es buenos días, ¿cómo estás? ¿Cierto? Ahí hay un saludo, pero también hay un interés sobre tus sentimientos y emociones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste bien anoche? ¿Soñaste alguna cosa? ¿Tuviste pesadillas? Entonces miren cómo ahí, ¿qué está ocurriendo? Le estamos brindando un espacio de apertura, de comunicación al otro, al hijo, a la hija, a la esposa, ¿cierto? ¿Cuántas familias hay en este momento que se levantan y ni siquiera se saludan? Ni siquiera se preguntan. Ya ese dicho que circulaba por ahí es que amaneciste conmigo, pues ese dicho nunca debería aplicar en ningún momento, ¿cierto? Uno debe saludar tanto a la persona que llega como a la persona que amanece con uno, porque a partir de ahí el día va a ser un día más cálido, más agradable, ¿cierto? No solamente por temas de cortesía, sino también por temas de oportunidad, de cómo vamos a aprender, de cómo le vamos a dar esas posibilidades al otro, de expresar sus sentimientos y sus emociones. Y hablando justamente de sentimientos y emociones y de expresión de sentimientos y de emociones, es muy valioso que en este momento de pandemia, en este momento de aislamiento, en este momento de encierro, todos esos espacios de los cuales yo les hablaba ahorita, ¿cierto? De los juegos de mesa, de los juegos de salón, ¿sí? Del contar cuentos, del contar historias, sean aprovechados para fortalecer vínculos, para entregar tips de cuidado, ¿cierto? Ponga mucho cuidado por allá, ¿cierto? Recuerden que eso nos lo decía nuestra mamá, nuestro papá, eh, eh, para enseñarnos a prevenir, para escuchar lo que está ocurriendo en nuestras vidas, para conocer un poco de con quién nosotros nos estamos relacionando, de los problemas que están ocurriendo, de cómo podríamos como familia resolver esas situaciones problemáticas que se están presentando. Y eso cómo se logra. Mire, a partir de un saludo, a partir de permitirle al otro y de permitirnos nosotros comunicarnos, manifestar esas emociones y esos sentimientos que muchas veces nos generan tanto malestar, tanta afectación. ¿Sí?
Un segundo elemento clave que tiene que ver con las habilidades sociales o las habilidades para la vida es que así como nosotros tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad y la oportunidad para expresar lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Para expresar lo que estamos pensando, para expresar nuestras motivaciones de una forma tranquila, es aprender y enseñarle al otro a regular emociones y sentimientos. Yo no sé si ustedes han escuchado en la vida que los problemas en caliente es mejor que no los abordemos. ¿Y saben eso qué significa? Significa que en un momento determinado de nuestra vida podemos tener un conflicto, una situación preocupante, una situación de estrés, y que cuando nosotros estamos así como llenos de malestar, de negativismo, de tensión, la verdad la solución no va a ser la más apropiada. Entonces, ¿de qué se trata? La regulación, el control de las emociones y de los sentimientos es darnos un momento, permitirle al otro un momento, un tiempo prudente, invitarlo a que se calme, invitarnos nosotros mismos a calmarnos, a controlarnos, inclusive hacer ejercicios de respiración, contar internamente y establecer el momento más oportuno y más apropiado para exponer, para expresar de una forma tranquila esa situación que nos está afectando, que nos está generando tensión, ansiedad, estrés. ¿Sí? Darnos esa posibilidad como familia es muy benéfico. ¿Sí? Otra habilidad tiene que ver en cómo nosotros manifestamos al otro nuestros sentimientos, nuestros pareceres, ¿cierto? Nuestras opiniones frente a situaciones específicas en la vida. ¿Qué tanto nosotros analizamos la situación antes de expresarla? Sí, esa es otra habilidad muy importante que nosotros debemos fortalecer. ¿Sí? Debemos fortalecer con las familias, debemos fortalecer con nuestros hijos. ¿Y eso cómo se llama? Hombre, eso se llama pensamiento crítico. Sí, es que nosotros nos hagamos una pregunta sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está pasando, analizar diversas opciones sobre esa situación que está ocurriendo, preguntarle al otro, no quedarse callado, ¿cierto? Porque es a partir de ahí que nosotros podemos empezar a resolver problemas de una forma más acertada. Sí, no coger en un momento de calor, en un momento de efusividad, de rabia y decir, es que las cosas son así y punto, sino recordar, controlar emociones y sentimientos, pensar críticamente sobre la situación, analizar el problema y tomar decisiones oportunas. Aunque ustedes no crean, cuando nosotros hacemos eso o le permitimos al otro que lo haga a nuestros hijos, eso va a incrementar aún más el vínculo intrafamiliar y la capacidad para enfrentar situaciones, conflictos, tensiones, estrés que en la vida cotidiana vamos a vivenciar. ¿Sí? Hasta aquí entonces les he mostrado un grupo de habilidades sociales que ustedes tranquilamente en sus hogares, en sus familias, en la comunidad, pueden ir aplicando, pueden ir fortaleciendo, pueden ir ejercitando, que no es muy costoso, ¿cierto? Que eso no requiere de altas sumas de dinero, que muchas veces no implica que tengamos que estar buscando la ayuda de un profesional, ¿sí? Sino que nosotros mismos, si nos ponemos en la tarea, podemos lograr muchas cosas y podemos evitar muchas situaciones y muchos riesgos, ¿sí? A veces en las familias se presentan conflictos y los conflictos se mantienen y se sostienen. Hay grupos familiares en los cuales la tensión y el estrés es tan alto que hace que los miembros de esos grupos familiares busquen otros espacios o entornos
busquen situaciones de alto riesgo, como por ejemplo el consumo de sustancias, el consumo de bebidas alcohólicas, la vinculación en situaciones de mucho riesgo para las niñas, para los niños, para los adolescentes, porque no se aguantan ese ambiente familiar tan tenso, tan caótico, ¿cierto? Tan estresante. Ahí entonces, ¿qué recomendación hay? Es que nosotros como familia debemos empezar a manejar tensiones y estrés. ¿Y eso cómo se logra? Vea, sumándole a las anteriores, haciendo un pensamiento crítico, autocontrolándonos, manejando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y aquí hay algo clave, un elemento clave que tiene que ver con identificar las causas, ¿cierto? Las causas que nos están generando la tensión intrafamiliar. A partir de esa identificación de causas, entonces vamos a hacer un pensamiento crítico, vamos a hacer un pensamiento creativo como familia, como papá, como mamá, y vamos a buscar soluciones oportunas, soluciones que convoquen a esa familia, que convoquen a los hijos, que nos demuestren a nosotros mismos que tenemos fortalezas, que no necesitamos de estar consumiendo sustancias para resolver ese conflicto, porque la fuerza está en nosotros, porque las soluciones las tenemos nosotros, porque las soluciones están en esa familia, que si bien puede tener muchas dificultades, esas dificultades se pueden superar, ¿sí? Hay otra habilidad que se llama la empatía, ¿cierto? Y es colocarnos en los lugares del otro, en el lugar del otro, ¿cierto? Una pregunta. A veces cuando tenemos hijas adolescentes y ellas tienen un novio, terminan con el novio y se ponen mal y las dejamos aisladas. No les preguntamos qué está pasando, no les preguntamos qué fue lo que ocurrió, no las invitamos a que se calmen. Y miren que esto que les estoy diciendo son todas habilidades sociales, ¿cierto? Decirle a una sardina que terminó con su novio, calmate, yo no soy el culpable de que hayas terminado tu relación, cuando estés más tranquila hablamos, a ver qué fue lo que ocurrió. Eso tan sencillo, pero tan oportuno, puede mejorar la relación, porque a partir de ahí se va a abrir un montón de oportunidades para que nosotros como papá, como mamá, como hija que está viviendo esa situación, va a encontrar otras alternativas y se va a dar cuenta, hombre, que esa relación puede que haya terminado, puede que nuevamente aflore, pero que no va a ser la única relación y que van a aparecer relaciones nuevas, más saludables, mejor manejadas, gracias a que tenemos un espacio de escucha, un espacio de apoyo, un espacio en el que se le brinda al otro una oportunidad para expresarse, para transformar y manejar esos conflictos, ese conflicto específico, de una forma apropiada. Pero si nosotros empezamos a criticar a los hijos, a hacerlos sentir mal, a decirles que no sirven para nada en la vida, que son un encarte, ¿cierto? En muchas ocasiones a tratarlos de una forma extremadamente negativa, hombre, llega un momento en el cual los hijos dicen, ah, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues yo qué estoy haciendo en esta casa. Uno encerrado, uno sin posibilidades, uno con esta pandemia, el papá y la mamá tratándolo bien mal. Entonces yo me voy de aquí, ¿cierto? Y en la calle van a encontrar otras ofertas, otras posibilidades, otras alternativas que no van a ser las más sanas ni las mejores. Además, en muchas ocasiones decimos, no, es que este pelado se fue a consumir, este pelado tal y tal y tal, y lo seguimos criticando, pero no nos revisamos cuál fue nuestra conducta, cuál fue nuestro comportamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el espacio vital? ¿Cómo es la forma en que hablamos con ellos, en que dialogamos y en el que le enseñamos a que hay otras formas para estar mejor en la vida? Listo. Hasta aquí, Ana, ¿tienes alguna pregunta, alguna recomendación? John Faber, me ha parecido muy, muy importante la forma en que has podido como acompañar esta charla, este espacio, porque no es, como tú lo decías ahora, son estrategias de prevención. Aquí no estamos hablando de que son situaciones que no se puedan resolver o que te están dando un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad que ya no se puede curar. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de cosas que podemos hacer.
la situación y las experiencias que viven los jóvenes frente al consumo de sustancias psicoactivas, muchas veces decimos, ay no, eso se le pasa solamente a los vecinos, eso no es problema mío, eso es que son los amigos y las malas compañías, eso es problema de la escuela. Pero aquí hay una pregunta muy importante, no para culpabilizar a la familia, sino para decirle que el espacio familiar es un espacio privilegiado para que realmente podamos transformar desde una manera muy sencilla, como la forma en que tú lo estás hablando, desde la comunicación, desde las emociones, a veces la forma que nos han educado, sobre todo para los hombres, que nos han dicho que los hombres no lloran, que ellos son los machos, que parece que usted no es una niñita para que llore. Entonces creo que la forma también en que nos han educado nos ha invalidado esa posibilidad de acercarnos de una manera diferente. A veces naturalizamos la violencia, naturalizamos la forma inadecuada en que nos relacionamos con el otro. Entonces es un espacio muy valioso para que las familias, las personas, los jóvenes que nos escuchan puedan preguntarse de una manera muy sincera cómo me estoy relacionando con el otro, cómo me estoy comunicando con el otro, y que podamos decir, esto no es problema mío, aquí en esta familia no hay. Claro, pero pueden haber situaciones de riesgo que pueden llevar a que un joven, una niña, un niño lleguen a consumir en algún momento de la vida, o alguno de esos adultos, un padre, una madre. Entonces no lo miremos como una situación ajena a nuestra familia, a nuestra realidad, sino que es una pregunta muy interesante frente a lo que es relacionarnos con el otro. Entonces quería como aportar eso frente a también lo que estoy sintiendo desde mi rol como psicóloga y como coordinadora de la política pública de salud mental, lo importante que es este tema en las familias y llegar específicamente a ese núcleo que a veces consideramos que es tan privado, es que no se meta a mi casa, esto son cosas de familia. No, realmente cuando hay una situación de riesgo, es una situación de riesgo para la familia, para el joven, para la comunidad y para todos, porque si hay un joven que está consumiendo en el barrio, en el parque, es una situación de riesgo para otros niños, para otras niñas y para la comunidad en general. Te doy la palabra nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Sí, efectivamente, como les decía ahorita, esto no cuesta plata. O sea, prevenir el tema del consumo de las sustancias psicoactivas al interior del hogar, eso no cuesta plata, ¿cierto? Eso se desarrolla a través de acciones muy sencillas, que como les decía al principio, en muchas ocasiones y lamentablemente se han venido perdiendo, ¿cierto? Uno ve muchas familias que se encuentran muy disgregadas a pesar de que viven en un mismo hogar, en un mismo recinto, bajo un mismo techo, en el cual comen en cualquier lugar, ¿cierto? Cada uno está pegado de un celular, el que no está pegado al celular entonces está pegado a la televisión, el que no entonces tiene el equipo a todo taco, y uno se pregunta, bueno, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Cuáles son los espacios de diálogo y comunicación? ¿Cuáles son las formas de crianza? ¿Cuáles son los valores que hay en esa familia? ¿Sí? Valiéndome de lo que tú dices, Ana, cómo esa familia ha naturalizado, ¿cierto? Conductas o comportamientos que son altamente inadecuados y que finalmente no le están haciendo un bien a esa familia. Entonces, como familia sí tenemos que preguntarnos un poquito sobre nuestro sistema de valores, sobre nuestro sistema de crianza, sobre nuestras formas de acompañamiento, sobre el diálogo que establecemos, sobre la escucha que establecemos con los otros, con nuestros hijos, sobre inclusive preguntarnos, mamás como en el lugar de lactantes, cómo lactamos a nuestros hijos, ¿cierto? Además de darle la leche materna, qué palabras cariñosas les damos a nuestros hijos frente a quién es él, a por qué vino al mundo, a qué se espera de él, ¿cierto? Todo eso, aunque suene un tanto extraño, lo que hace es revitalizar, fortalecer ese amor por uno mismo y por el otro, ¿sí? Esos espacios de diálogo, esos espacios de comunicación. Entonces, miren que esto es muy sencillo, esto no cuesta. Generemos hábitos sanos, juguemos carta, pero no apostemos, ¿cierto? O si vamos a apostar, por ejemplo, juguemos cartas y entonces vamos a apostar el arreglo de la cocina. ¿Qué cuesta eso? Ahí mire que estamos compartiendo un espacio sano en familia.
y estamos inculcando un deber o una norma. No se está maltratando a nadie, no se está sobrepasando sobre los derechos de nadie, se está generando un hábito, se está generando una conducta, un comportamiento positivo. Sí, puede que el juego, hombre, lo perdió el papá, entonces le tocó arreglar la cocina al papá. Lo perdió la mamá, bueno, la mamá, lo perdió el muchachito, listo, arregla la cocina, lo acompañamos. Y todos esos espacios que sean espacios de acompañamiento, espacios de formación, espacios de oportunidad, yo los definiría así, ¿cierto? Nosotros como familia somos gestores del éxito social de nuestros hijos. Y se ha evidenciado claramente que entre mejor acompañemos a nuestros hijos, así sea con poquitos recursos, nuestros hijos van a ser muy exitosos a nivel social. Eso está típicamente demostrado. Pero cuando nosotros no le brindamos un acompañamiento adecuado a nuestros hijos, cuando no establecemos límites, valores, estándares, hábitos de conducta y de comportamiento, les enseñamos que hay que respetar la norma, la autoridad, concertamos espacios, concertamos tiempos, el desempeño a futuro de esos miembros de esa familia no va a ser el más adecuado. Entonces, de alguna manera, todo empieza por casa, pero también debemos entender que hay situaciones en las cuales cuando somos incapaces, nos sentimos incapaces, vemos que las cosas están saliendo de control, no nos quedemos callados. Busquemos apoyo, ayuda, colaboración externa. Hay muchas entidades en los municipios que nos pueden colaborar. Hay situaciones en las cuales las familias no son capaces solas. Y hay veces en que nosotros como comunidad también podemos intervenir frente a un grupo familiar, frente a un niño, frente a una niña, frente a un adolescente que se encuentra en riesgo. No nos quedemos callados también. Estamos beneficiando a un niño, estamos salvando una vida, estamos salvando una familia. Pero cuando nosotros nos quedamos callados, el silencio, digamos que es un cómplice para que todas estas situaciones negativas se vayan reforzando, vayan tomando fuerza y llegue un momento en el cual los problemas sean tan grandes que para recuperar ese estado inicial va a ser muy difícil. Entonces, mucho diálogo, mucha comunicación, mucha escucha y estas habilidades que les acabo de poner en conocimiento, hombre, vamos a empezar a ponerlas en ejercicio. De verdad que es sencillo, de verdad que es práctico, de verdad que lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Las habilidades sociales se interrelacionan. Uno puede utilizar una misma habilidad para resolver un conflicto a través del pensamiento creativo, de la autorregulación de las emociones, de la expresión de necesidades, del pensamiento crítico. Entonces miren cómo todas están ahí puestas en juego, ¿cierto? Y de esa manera nuestra convivencia puede ser más sana, puede ser más positiva y nuestros espacios de familia pueden ser más preventivos. Decirles al final que las adicciones son consideradas como enfermedades, como una enfermedad mental, que las personas que empiezan a utilizar sustancias, que lo hacen ya de una manera muy frecuente y muy continua, desarrollan una enfermedad mental, que tiene unas características muy particulares, como cualquier enfermedad tiene unas características, pero que si bien es una enfermedad mental, tiene un tratamiento, tiene una cura. Está demostrado que las personas que se vinculan a procesos de tratamiento y recuperación del consumo de sustancias psicoactivas, muchas de ellas logran recuperarse, un alto porcentaje diría yo, pero para no llegar a que el uso de sustancias por parte de un niño, de una niña, de un adolescente se convierta en una enfermedad mental, la familia es clave. La familia es clave. A través del entrenamiento en la comunicación positiva, en la comunicación asertiva, en el diálogo, en la escucha, en la orientación frente a riesgos, ¿cierto? En darnos cuenta y entender que los conflictos siempre van a estar, pero que como familia sí
los abordamos positiva y sanamente, los vamos a resolver positiva y sanamente. Que el énfasis nuestro en el tema de prevención hoy sea la familia y que además entendamos que hay muchas entidades que cuando nosotros como familia no somos capaces, nos pueden brindar ayuda, apoyo, acompañamiento. ¿Listo? Ana, te dejo entonces para que cerré la actividad, unas conclusiones. Si hay alguna pregunta, pues este es el momento para que la respondamos. Claro que sí, John Faber. Al inicio de este espacio les habíamos también comentado a las personas que nos estaban acompañando desde el Facebook Live y desde el programa Café de la Tarde que si tenían alguna pregunta podían compartirlo a través del chat. Entonces, Carlos, si de pronto en este momento hay alguna pregunta, también sería muy importante que pudiéramos aprovechar estos 5 minuticos que nos quedan para poderlo resolver. Bueno, compañeros y compañeras, pues hasta el momento, bueno, sí, por acá, bueno, contarles que nos llegan muchos saludos, felicitaciones, por ejemplo, de la Institución Educativa Rural San Juan, también ¿de dónde más nos llegan? Bueno, de San Juan nos llegan muchos, creo que sí, no es el único. De San Juan nos dice Daniela Jaramillo, buenas tardes. Marisela Pérez, muy buenas tardes para todos. Elkin, Mifflin Antonio, Jorge María, Carolina, bueno, en fin, un saludo para todos ellos. Bueno, por aquí Elkin Alirio nos pregunta, ¿cómo fortalecer la comunicación asertiva con adolescentes que pueden ser vulnerables en su soledad, en su mundo, si hay pocos temas o puntos en común de diferentes intereses? Mira, yo pienso que nada más rico que trabajar con adolescentes. Los adolescentes son todo por descubrir, por explorar, y que una de las formas que se ha identificado con adolescentes es empezar a hacer un acercamiento al mundo de los adolescentes, ¿cierto? No es el mismo mundo, no es el mismo, digamos que la misma temporalidad la de un adulto a la de un adolescente, pero si nosotros nos vamos a ir desde el lugar rígido del adulto con el adolescente, tenga la plena seguridad que el acercamiento va a ser mínimo. Entonces es muy importante que en ese encuentro que nosotros tenemos con los adolescentes los empecemos a escuchar desde ese ciclo vital por el cual ellos están atravesando, desde sus gustos, desde esos nuevos intereses que están apareciendo en sus vidas, desde esas inquietudes, desde esas preguntas, sin ser intrusivos y sin ser o emitir una crítica destructiva. Pero eso sí, siendo muy claros en el tema de la norma, en el tema de la autoridad y del acompañamiento cuando identificamos en ellos que hay algunas situaciones que no van a ser tan favorables, ¿sí? Tan favorables para ellos. Ese es el mejor camino. Cuando uno realiza trabajo con adolescentes, de alguna manera devolverse en el tiempo, asumir algunos comportamientos de la adolescencia sin convertirse pues en un adolescente, ¿cierto? Sabiendo que uno ya tiene sus años, pero que también tiene un cúmulo de experiencias que se las pueda transmitir a ellos y que cuando uno se las transmite de una forma asertiva y cálida, ellos las van a escuchar y van a aprender. Interesarnos por las necesidades, por sus gustos, por sus creencias, por sus preguntas. Eso es un elemento clave para aproximarnos a ellos. Aunque ustedes no crean, se ha logrado que adolescentes que ya tienen un problema muy significativo frente al consumo de sustancias psicoactivas, cuando se asume una postura de escucha abierta, de escucha honesta, pero clara en el tema de norma y autoridad, los adolescentes se abren y ahí hay un punto clave para iniciar procesos de recuperación. Pero cuando
Y eso es algo, por ejemplo, en el tema del tratamiento con las adicciones con adolescentes, cuando los docentes son estrictos, rígidos, que no encuentran soluciones creativas, soluciones asertivas, que no involucran al otro, que no los involucran a ellos, sino que consideran que la razón la tienen los adultos, el distanciamiento va a ser aún mayor y el éxito frente a esos casos va a ser muy limitado. Entonces, sí es yo siempre recomiendo que sea una escucha cálida, asertiva, propositiva, pero clara y firme. Hay un principio que es disciplina con amor y amor con disciplina. John Faber, muchas gracias. Se nos va acabando el tiempo. Quiero iniciar, así como inicié con los agradecimientos, quiero finalizar también con los agradecimientos a la emisora de La Voz de la Unión, al programa Café de la Tarde por este generoso espacio. Quiero agradecerle a Carlos desde el Facebook Live de la Alcaldía por abrirnos este espacio que me parece muy, muy importante para poder llegar a las familias, para poder prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Las sustancias están en los barrios, están cerca a nuestras casas. Lo importante es que podamos, en el momento, con esas habilidades para la vida, podamos decir no. Si yo tengo la habilidad, si tengo el poder, si tengo la autonomía y la confianza de decir no, eso no va a llegar a mi cuerpo si yo no lo permito. Hay un poder personal que es el que realmente queremos fortalecer en este momento, que la comunidad sepa desde el sector rural, así hayan veredas muy lejanas, de que existe la Dirección Local de Salud, unos profesionales, hay un equipo psicosocial que estamos llegando a través de diferentes formas, que nos permite ahora a través de la radio, de la televisión, a través de diferentes actividades, acercarnos a ustedes. Entonces queríamos generar este espacio de conversación y ojalá, John Faber, que en otro momento nos puedas acompañar. Muchas gracias por tu aporte y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Carlos, ¿algo más para finalizar? Bueno, sí, no, por aquí quedó una pregunta al aire, pero el tiempo ya se nos acabó. Sin embargo, la voy a leer y si de pronto le podemos dar respuesta en otra oportunidad o a través de una publicación, claro. Pues ya queda como a disposición de ustedes. Nos dice Antonio Becerra, ¿cómo abordar a aquellos adolescentes que no les gusta compartir sus dificultades o problemas que traen desde casa y tienen comportamientos negativos en el colegio? Si nos pueden poner en el chat dónde podemos dar respuesta, si es de la institución educativa San Juan, y entre John Faber y yo podríamos aportar una respuesta a la persona que está interesada. Ya se nos acaba el tiempo. Agradecerles nuevamente a todos y todas, a esas familias que nos recibieron en sus casas el día de hoy. Claro que sí, Ana María, a John Faber, a todas las personas que nos acompañaron, que nos sintonizaron a través de La Voz de la Unión y a través del Facebook Live. Un abrazo. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Que pasen un resto agradable. Chao.